A continuación les presento el segundo tema de esta semana que vamos a abordar, que se llama identidad política, identidades partidarias que hacen o que han caracterizado a El Salvador. Vamos a trabajar también con tres indicadores, el 3.5, 3.6 y 3.7, que están orientados a que ustedes conozcan el origen de política y cuáles son aquellas ideologías que han prevalecido en nuestro país. Para iniciar, siempre hacemos una pregunta y es ¿en qué consiste o qué es política? Creo que ya ustedes tienen una pequeña noción o ahí con la ayuda de sus padres pueden tener una idea o dar una respuesta acerca de qué es política. Yo acá les he colocado una de ellas que es la organización de grupos humanos para lograr un bien común. Eso es una definición sencilla de política. Yo sé que hay muchas más. Pero dentro de la política tenemos los siguientes elementos, o yo les he destacado acá qué es lo que vamos a enfocarnos con este tema, qué es lo que quiero que ustedes comprendan. En primer lugar, tenemos que saber que cuando existe la política debe de ir relacionada o implícita con valores. Los valores sabemos que son aquellas connotaciones que deben de practicar o debemos de practicar todos los seres humanos. En el caso de la política también deben de estar íntimamente relacionados, como por ejemplo el valor de la democracia. Cuando hablamos de democracia, quiere decir que todos tenemos la oportunidad de que se nos escuche, de participar abiertamente, etc. La justicia es el valor que nos va a llevar hacia la libertad y de igual manera la igualdad y la sinceridad, entre otros, son valores que deben de reunir o practicar en cuestión de política. Ahora bien, otro elemento que quiero resaltar en este tema es el siguiente, es la identidad partidaria. Anteriormente estuvimos hablando acerca de qué es la identidad. Cuando hablamos de identidad en las personas es lo que nos identifica o lo que nos hace únicos, diferentes al resto de los demás. Entonces también hay una identidad partidaria en que consiste, o más bien es la vinculación, ¿sí?, ideológica. Cuando hablamos de ideología es una forma de pensar, es una forma en la cual yo me identifico o comulgo directamente, estoy de acuerdo con X partido político, etcétera, entre un individuo y un partido político. Entonces acá cada partido político debe de tener definido definida su ideología, ¿verdad? Que los hace únicos y que los hace diferentes al resto de demás partidos políticos que existen en la actualidad. Cada uno de ellos da a conocer por medio de diferentes estrategias a la población cuál es su forma de pensar, por qué van a trabajar, por qué van a luchar, por qué se identifican, por qué sector, si por el sector más pobre, más vulnerable, o por aquellos estratos sociales más altos. Y como un antecedente, ¿verdad?, tenemos que remontarnos que a mediados del siglo XIX existían dos corrientes políticas, que eran los liberales y los conservadores. Acordémonos que veníamos de un proceso de independencia en el cual nos desligamos totalmente de España, pero posteriormente a la independencia surgieron ciertos grupos o se dividió y entre ellos estaban los liberales, que eran los que pensaban que debía de existir una reestructuración, un cambio y ya no seguir con los mismos procedimientos o todo lo que hacían durante el periodo de la colonia. Y por el otro lado estaban los conservadores, que ellos, su enfoque estaba más que todo en que todo siguiera de la misma forma, la misma organización en el del periodo colonial. Seguidamente se dio un cambio, una evolución, ¿verdad? Y podemos remontarnos a todo lo que aconteció después de estas dos corrientes entre los liberales y los conservadores. Sabemos también que en nuestro país pues tuvimos 50 años de dictadura militar. Sí existían partidos políticos, pero todos estaban enfocados a militares, ¿verdad? Todos los gobiernos estaban conformados por militares. Entonces, hoy en la actualidad, los partidos políticos presentes
que se encuentran, tenemos los siguientes. Y obviamente vamos a ir viendo que cada uno de ellos tiene también, lo que mencionábamos con anterioridad, sus propias ideologías. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la derecha, cuya ideología es meramente podríamos decir, con fines económicos o que defienden o buscan el bien para un sector económico no tan equilibrado como el resto de los demás, ¿verdad? Entonces tenemos a Alianza Republicana Nacionalista Arena. Tenemos también a Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, el partido GANA, y tenemos a los partidos de centro tradicional, que más que todo ellos buscan como un equilibrio, ¿verdad? Están en un equilibrio y son los concertadores, podríamos decirlo hasta cierta manera. Tenemos el caso de Democracia Cristiana, el partido PDC, ¿sí? El Partido de Conciliación Nacional, PCN, que generalmente estos dos partidos están casi de la mano, están meramente relacionados o trabajan con el Partido Arena, es decir, se unen, ¿verdad? Para buscar algo, acuerdos que favorezcan a ciertos sectores. Y tenemos al CD, que este partido pues desapareció en las recientes, las últimas elecciones que hemos tenido y han desaparecido. Y tenemos al partido de izquierda, que es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, conocido como FMLN. Y por supuesto está que tenemos que ir viendo el trabajo, ya que es un partido nuevo, ¿verdad? Es un partido nuevo en el cual tenemos que ver con su trabajo hacia qué lado se va a orientar, si va a ser un partido de derecha, si va a ser un partido de izquierda o un partido de centro. Pero lo importante es que cada uno de estos tienen su propia ideología, ¿sí? Es decir, cada uno tiene su propia forma de pensar y el trabajo, el discurso, lo que hacen o lo que no hacen cada uno de ellos es lo que convence a toda la población, ¿verdad? Y a través de ellos es que se pueden elegir y de esta manera son ganadores en las próximas elecciones, ¿verdad? De diputados y de alcaldes. Bueno, esto fue sobre este tema y vamos a seguir profundizando en él con nuestro libro de texto.